Y nos acompaña el embajador de Panamá, la embajadora de Honduras, la embajadora de Haití, nuestra embajadora de Chile en Costa Rica. Muchísimas gracias por estar, y particularmente a nuestra querida amiga, la embajadora Murillo, quien es posible que hoy podamos escuchar a la embajadora Peralta con nosotros. Y además debo decir que tenemos buen café costarricense allá atrás, que ha sido puesto por la Embajada de Costa Rica. Le hemos pedido a la viceministra que está en visita en Chile que nos hable sobre mujeres y diplomacia. Ella tiene una increíble carrera. Yo voy a leer un poco de ella, pero no la voy a leer toda porque tiene una carrera no solamente nacional, sino en el exterior. Ha sido ministro, consejero, ministra. Qué vergüenza que todavía diga ministro, consejero. Bueno, el cargo se llama así para efectos financieros. Eso es lo importante. Ministra, consejera y cónsul general en la Embajada de Costa Rica en Bonn y luego en Berlín, Alemania, así como en la Embajada de Misión Permanente de Costa Rica en Viena, Austria, y en esta última como representante alterna de los organismos especializados de Naciones Unidas en Viena. En el 2014 fue coordinadora de capacitación en el Instituto del Servicio Exterior. En el 2014 es nombrada directora adjunta del Instituto del Servicio Exterior, donde realiza funciones hasta el 2018. Ha impartido diversos cursos de Derecho Internacional Privado, capacitaciones, charlas para el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa. Ha sido miembro de la Comisión Calificadora del Servicio Exterior, que es un órgano que asesora al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y forma parte de la Comisión Ad hoc para el ingreso de la carrera diplomática, así como desde el 2018 es parte del Consejo de Gobierno como embajadora, fue embajadora de Costa Rica en la República de Alemania y presentó las credenciales en ese entonces al presidente. Tiene una amplia experiencia diplomática, bilateral, multilateral y consular y académica, y le agradecemos mucho que hoy nos acompañe a hablarnos sobre mujeres y diplomacia, que por suerte hoy día es un tema que nos ocupa a todos los países y particularmente en la academia, y aquí veo a muchas de nuestras alumnas y de nuestros profesores que están interesados en este tema sobre mujeres y diplomacia. Muchísimas gracias. Esperamos que este frío no haya sido torturante ante su llegada. No. Dicen que no hay frío excesivo sino vestimenta inadecuada. Bueno, eso dicen los europeos. ¿Sabe que una cosita quiero mencionar, pero no porque se le haya olvidado a usted ni nada, cosa por el estilo? Yo fui embajadora itinerante ante CARICOM. ¿Y por qué lo menciono? Porque está aquí la señora embajadora de Haití. Entonces, fue una parte muy interesante de mi carrera porque nunca había tenido un contacto con los países del Caribe y realmente fue un gran aprendizaje y establecimiento de relaciones y amistades muy importantes para el país, que son nuestro vecindario próximo. Y entonces fue 3 años que lo hice. No visité Haití. Sí visité varios países que conforman de los 15, ¿no? De la CARICOM. Y bueno, presenté credenciales en Guyana y tal, pero sí estuve en contacto con diplomáticos de Haití, de los otros países caribeños. Pero fue una época muy enriquecedora para mí. No podía dejar de mencionarlo, esta vez la embajadora de Haití presente. Y bueno, me complace mucho estar acá. Agradezco muchísimo sus palabras y su cálido recibimiento. Me contaba usted cuando ingresé que el señor ministro, su excelencia Juan Claver, es profe por acá. Y bueno, él también tiene mucho ligame con nuestro país. Y ahora, la próxima semana, o 2 semanas. Sí, va en junio a el evento que tenemos, que es un evento de alto nivel preparatorio para la tercera conferencia de Naciones Unidas del Océano, que va a ser patrocinado por Costa Rica y Francia, que va a ser en Niza, Francia, y la reunión de alto nivel previa, no es como una reunión, bueno, sí es como una reunión preparatoria,
que va a asistir su excelencia, la señora Margarita Portugués, también, y le va a tocar recibir la delegación de alto nivel de Chile. Es para todo esto del océano, y entonces se llama Inmersos en el Cambio, porque muchos años nos hemos dedicado, ¿verdad?, a proteger toda la naturaleza y tal, la tierra firme, pero se nos ha olvidado un poquito el océano. Entonces, de eso se trata, y va a haber ONGs, diversos países, y se van a mostrar mejores prácticas. Y bueno, ya la embajadora, la embajadora Margarita ya ha asistido a varios talleres informativos sobre lo que va a ser el evento, y va a ser bien interesante. Y se podrá reportar una vez que ya haya pasado el evento. Y esto es preparatorio para la tercera cumbre, que va a ser en 2025. Y bueno, tengo 31 años y medio de pertenecer a la carrera diplomática. Primero estudié Derecho en la Universidad de Costa Rica, que es una universidad estatal que actualmente es la más grande, tiene más de 40.000 estudiantes. Esa es mi alma mater. Y bueno, y luego a qué me voy a dedicar y tal, y uno se pone a ver, bueno, y entonces en eso ya se anunció que se abría eh, el primer cupo de la Academia Diplomática, y entonces no existían las redes sociales como en este momento, les estoy hablando hace 35 años, ¿no?, que se abrió la academia. Y entonces dice mi padre, mira, ahí dice en el periódico que piden idiomas, y entonces, y como vos hablas ahí un poquito, entonces, ¿por qué no vas a averiguar? Y me pareció interesante. Y entonces, así como que no quiere la cosa, entré al posgrado, y luego, bueno, ya terminé los 2 años y tal, y bueno, y luego pues se dio la ocasión de que ingresé al servicio, y me gustó tanto que tengo 31 años y medio. Y bueno, pero sí debo decir que cuando ingresé, la Costa Rica que era hace más de 3 décadas no es la Costa Rica que tenemos ahora. Y ahora tenemos, bueno, tenemos embajadoras jóvenes, como la embajadora Adriana Morillo. Tenemos como la ministra consejero Sofía Mintavila, que me acompaña, es asesora en mi despacho. Ellas son de una generación, digamos, más joven, pero cuando yo entré no era la situación que se encuentran ahora las chicas que ingresan al servicio. Era, pues, voy a decir tal vez algo no tan bonito, porque siempre hay que decir la verdad, había la verdad un cierto grado de machismo, ¿verdad? En la primera entrevista para el ingreso, lo primero que me preguntaron, yo estaba casada en ese tiempo, ¿qué hace usted si tiene un bebé? ¿Qué hace usted en el caso de que tenga un compromiso matrimonial? Y me preguntaban a mí mayormente un montón de cosas que de seguro ni le preguntaban a los varones, porque me cercioré que así fue. Y bueno, y eso era lo que había en aquel momento. Entonces, eh, bueno, pero les cuento que yo no me desanimo fácilmente. Entonces, ahí seguí en el servicio y tal. Y bueno, y cuando me doy cuenta, sí, pasaron 31 años y medio, y he andado por varias partes del mundo. Y bueno, por cierto, que primera vez que vengo a Chile. He andado por países vecinos acá por la región, pero nunca había venido a Chile. Y mi padre me hablaba muy bien de Chile, decía que la gente es muy trabajadora, que es un pueblo muy culto. Y yo, sí, bueno, pero cuando diré, bueno, pues ahora se dio la ocasión. Qué feliz ocasión. Tenemos que decir a su parte. No, mi padre ya no está, pero sí recuerdo siempre sus palabras. Es un pueblo muy trabajador, y un pueblo muy culto. Y entonces sí, eso se me quedó así grabado. Y es así, ¿verdad, Margarita? Es un pueblo muy trabajador y muy culto. Y bueno, imagínense que el rol de las mujeres en general en todas las actividades del quehacer humano, y cómo no va a ser importante su incorporación cuando las mujeres representan la mitad de la población mundial. Entonces, aportan grandes beneficios a la diplomacia, incluso en los tiempos en que no se les permitía acceder a puestos
en su calidad de esposas, de hijas, hacían un papel de coadyuvar actividades, a colaborar. Y bueno, y luego cuando ya esto se abrieron los espacios y fue posible, pues con mayor razón participan de toda la actividad del quehacer diplomático. Las mujeres también tuvieron un papel esencial en la redacción y firma de la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Y lo que sí les puedo decir es que he visto a través de los años, hay mujeres de personalidad muy fuerte que han tenido un rol preponderante en cuestiones de la política. Y sí, quizás si lo voy viendo en el papel está una letra muy chiquita, tal vez lo voy viendo acá. ¿Cómo lo pasa? Con este, ya. Entonces, podemos ver, por ejemplo, Eleanor Roosevelt como primera dama de los Estados Unidos, porque tal vez en nuestros países el rol de primera dama es más de acompañamiento y más para cuestiones de programas sociales y tal, pero en los Estados Unidos la primera dama tiene presupuesto y tiene programas fijos, o sea, tiene un rol más participativo. Y ahora, en esa época no tanto, pero Eleanor Roosevelt transformó el papel tradicional, ¿verdad? Porque fue defensora de los derechos humanos y viajó extensamente representando a su esposo, Franklin D. Roosevelt. Y su participación en las Naciones Unidas fue clave con discursos en pro de los derechos humanos en su tiempo, en su momento, ¿verdad? Recordemos que en los tiempos de la fundación de las Naciones Unidas no eran los 193 estados que existen ahora, eran alrededor de unos 60 con la tercera parte, porque recién se estaba empezando a gestar el proceso de descolonización, y era así como un tercio de los países que actualmente existen. Este es pues, un legado de Eleanor Roosevelt en la diplomacia. Tenemos ejemplos destacados. Yo misma tuve una beca del Departamento de Estado hace muchísimos años, cuando estaba todavía estudiando en la Academia Diplomática. Era una pasantía de varias semanas en Washington, D.C., y luego en uno de los estados de las planicies, de los Plains, y participábamos de conferencias en la George Washington University, donde era profesora Madeleine Albright. No se perfilaba en ese tiempo todavía como que iba a ser secretaria de Estado, pero con una gran personalidad como académica, bueno, como el señor Van Claveren, ¿verdad? Que de académico, precisamente por conocedor de la materia, se le llama para ser canciller. Le dicen canciller acá. Sí, sí, canciller o ministro de Exteriores. Y Madeleine Albright, una persona que le tocó salir de su propio país, huyendo, ¿verdad? Llegó a los Estados Unidos de chica, no hablaba ni siquiera inglés, le tocó formarse con gran esfuerzo, hacer estudios, y llega finalmente a ser secretaria de Estado, producto de un gran esfuerzo y de una lucha femenina, porque no había en ese tiempo, pues, tantas secretarias de Estado en los Estados Unidos, ¿verdad? Más bien era un terreno reservado pues a los varones. ¿Qué más líder que hablar de Angela Merkel, que gobernó Alemania como primera ministra o canciller? Allá le dicen canciller al primer ministro, durante 16 años. Él casi empata con Helmut Kohl, que también lo hizo por un poquito más de 16 años, hasta que finalmente ella decide salir. Y bueno, una personalidad que era como la señora de Europa, sí, y podía sentarse a conversar con Macron y podía convencer a muchos líderes europeos, y también con una capacidad de diálogo impresionante. Y si ustedes, no sé si algunos saben cuál es la profesión de base de Angela Merkel, ¿no? Es científica, es química. Entonces, la gente se sorprende, pero su capacidad de diálogo proviene de que ella se crió en Alemania Oriental y que ella participó en los movimientos
sociales, estudiantiles y profesionales previos a toda esta preparación de la caída del muro. Entonces allí se acostumbró a dialogar, a negociar, y entonces ya ella traía este acervo. Aparte que, digamos, ella empieza a trabajar con el grupo y allí es su entrenamiento de base. También tenemos personalidades como Gro Harlem Brundtland, primera ministra de Noruega, y tenemos una lista de personalidades a nivel mundial, Margaret Thatcher, Condoleezza Rice, Hillary Clinton, Ellen Johnson Sirleaf, bueno, una gran cantidad. Tenemos, por supuesto, y no podía dejar de mencionarlo, a Michelle Bachelet, ¿verdad? Que tuvo cargos importantísimos como, pero no solo como alta comisionada de los derechos humanos, sino que me parece, y corríjame la embajadora, en ONU Mujeres, previo, ¿verdad? De antes de como alta comisionada de las Naciones Unidas, que ella a nivel internacional es súper respetada y súper admirada, promoviendo el diálogo y la cooperación internacional y la promoción de los derechos humanos. Es toda una personalidad en Europa respetadísima y admiradísima. Y bueno, luego experiencia de Costa Rica. Y bueno, tenemos, contarles un poquito del ministerio. Fue creado en 1844 como una secretaría y estamos cumpliendo 180 años de existencia. La Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores, su primer titular fue el doctor José María Castro Madrid. El doctor José María Castro Madrid proclamó la Primera República. ¿Y por qué proclamó la Primera República? Porque anteriormente, desde la independencia, en 1821, lo que habían existido eran jefes de gobierno, no jefes de Estado. Al proclamar la República, se cercioraba de lo siguiente: mandó los primeros diplomáticos a Europa a lograr el reconocimiento de Costa Rica como república, luego de que recién empezábamos a exportar café, primero a Chile y luego a países europeos. ¿Y por qué? Para firmar tratados de amistad, navegación y comercio. ¿Y para qué se imagina usted que firma esos tratados? Para ir y vender el cafecito, para sacar a Costa Rica de 300 años de miseria colonial. Sí, señores y señoras, era la provincia más pobre y más olvidada de todo Centroamérica. Ni siquiera teníamos universidad. Cuando la gente quería una educación superior, tenía la familia que mandar a sus hijos a estudiar a Nicaragua. Ni siquiera eso teníamos. Entonces, bueno, a partir de esas exportaciones de café que logramos a través de comerciantes chilenos, conectaron con comerciantes británicos, exportamos café a Europa y ahí empezó un poquito a llegaron divisas, empezó a llegar un poquito de progreso, las familias mandaron sus hijos a estudiar fuera, primero a Europa, luego a Estados Unidos, volvieron profesionales, fundaron el antecedente de lo que es la Universidad de Costa Rica, que es la más antigua, fundaron la Universidad, la Casa de Estudios de Santo Tomás, que es el antecedente, y todo esto se logra por esa ayudita que nos pegaron los comerciantes chilenos. Pero bueno, también por haber logrado firmar estos convenios con varios países europeos de amistad, comercio y navegación, porque bueno, todo era por barco. Exportábamos, ¿y por qué primero hicimos esa amistad con Chile, digamos? Porque no teníamos, el país no tenía acceso a la costa atlántica, era una pura selva, y entonces los productos salían por el Pacífico, bajaban hasta Chile, de ahí daban la vuelta por Cabo de Hornos y finalmente de ahí llevaban a Europa. Eso demoraba meses, meses. Entonces, pero bueno, fue la manera de empezar a recibir divisas y empezar que llegara un poquito de desarrollo al país. El doctor José María Castro Madrid proclama la Primera República en 1848 y el último conflicto armado que tuvo Costa Rica, para hacerles un contexto general,
de nuestra historia y un sobrevuelo muy, muy rápido. 100 años después hubo el último conflicto armado después de la Junta Fundadora de la Segunda República, proclama la Segunda República y se promulga la Constitución de 1949, donde finalmente a nivel constitucional, un año después de que se había proscrito el ejército, se establece a nivel constitucional la abolición del ejército. Entonces, eso es como una pincelada general que les doy, porque se están celebrando este año 75 años de la abolición del ejército en Costa Rica. Luego nos acompañó, felizmente, Panamá, también aboliendo su ejército. Así que, y bueno, y debo decir que está presente el embajador, y no porque esté presente él, pero tenemos siempre una buenísima amistad con Panamá. Tenemos como un matrimonio, ¿verdad? Nos complementamos. Creo que somos más que un matrimonio. No, más que un matrimonio, nos complementamos, tenemos una estupenda buena vecindad. Siempre en la frontera hay algún conflictillo de algún vecino que se pelea con otro y tal, pero la frontera, fíjese que es una raya, ¿cierto? Y entonces cada cierto tiempo se hace una ceremonia de que las policías se intercambian banderas y usted a veces va a comprar ahí en la zona de la frontera y usted no sabe ni de qué lado está. No sabe ni de qué lado está. Es una frontera abierta y es bonito, ¿verdad? Paso Canoas, usted ha estado seguramente. San Isidro, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tenemos, y bueno, sí, tal vez quizá más que un matrimonio. Bueno, pero los matrimonios a veces tienen alguna que otra discusión, alguna desaveniencia, pero luego se contentan, ¿verdad? Y se vuelven a tener esa hermandad y esa vecindad, esa buena vecindad. Y bueno, la primera diplomática que tiene Costa Rica no fue nacida en Costa Rica. Y la señora Yvonne Claes Polders era la esposa del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia y la conoce en Bélgica cuando él va a estudiar a la Universidad de Lovaina y tanto él como ella llevan estas ideas a Costa Rica de políticas sociales, ¿verdad? Social cristianas. Y luego, bajo las ideas de su esposo, se creó en Costa Rica la Caja Costarricense del Seguro Social, que es un servicio de salud universal para todas las personas, las que pueden pagar mucho, las que pueden pagar más o menos y las que no pueden pagar. Es un sistema cofinanciado por el Estado, por los patronos y por los trabajadores. Esto nada más una pincelada. En 1958 pasa a ser la primera mujer ya nombrada, obviamente embajadora, la señora Ángela Acuña Brown, que por cierto fue la primera mujer en Costa Rica graduada de abogada, incorporada al Colegio de Abogados como abogada, y creo que la primera mujer abogada de Centroamérica, la primera mujer abogada de Centroamérica. Entonces era todo un personaje y una personalidad, y a ella se le nombra ante la OEA. Ella presidió en la OEA la Comisión Interamericana de Mujeres en muchísimas ocasiones y presidió grupos de trabajo. Y ya en 1958 existía en Costa Rica el voto femenino, que se logró hasta el último conflicto armado, que fue en 1948. Antes de 1948 no se había logrado todavía el voto femenino, pero ella también ayudó a esto, pero ya en 1958, cuando se la nombra, fue una cosa que fue como un poco un cisma para la sociedad costarricense. ¿Cómo van a nombrar a esa señora embajadora ante la OEA, representante permanente? Fue un poco un cisma, ¿no? Porque nunca se había nombrado oficialmente, ya pagándole del erario público y tal, a una señora embajadora. Porque la otra viajaba en calidad de primera dama, ¿verdad? Y bueno, con fondos de casa presidencial y tal. Pero ¿por qué la otra se le mandaba a misiones especiales a Washington, D.C.?
porque primero que ella hablaba 4 idiomas y resultó tan buena acompañando al marido y traduciéndole que decidieron luego mandarla sola y resultaba buenísima negociadora. Resultó buenísima negociadora la primera dama. Y bueno, pero ya luego oficialmente se nombra a la abogada Ángela Acuña Brown, que fue la primera mujer nombrada. Hay otros ejemplos, Emilia Castro Silva de Barish, luego la primera viceministra, pero no soy la primera, fue la señora Elaine White Gómez, que fue del 2000 al 2002, y luego fue embajadora en Ginebra, y ella es diplomática de carrera, ahorita está con un permiso para la carrera trabajando por un organismo, pero ella fue la primera mujer viceministra. Pero vean qué montón de tiempo tuvo que pasar, hasta el año 2000, una viceministra. Luego, la primera ministra de Relaciones Exteriores, eso sucede 18 años después, o sea, hasta el 2018, la señora Epsie Campbell Barr, pero debo decir que la señora Epsie Campbell era la primera, no, la segunda vicepresidenta, no, la primera vicepresidenta, y tenía recargo funciones de ser la canciller. Y ella lo hizo en realidad por un tiempo corto y hasta fines del 2019, ¿cierto, embajadora? Hasta fines del 2019, lo hizo como por año y medio, más o menos, tal vez un poquito menos. Y luego, bueno, ella continúa luego sus funciones como primera vicepresidenta. Ella sigue trabajando muy activamente en cuestiones de temas de Naciones Unidas y con sus otros cargos, de trabajos personales. Y la primera embajadora de carrera, como nombrada en el cargo de viceministra, la señora Adriana Bolaños Arqueta, que ha sido mi antecesora y que ahorita es la embajadora de Costa Rica en Madrid. Ah, por cierto, sí, cuando nombran a la señora Elaine White todavía no era diplomática de carrera, ella se incorpora luego, ¿cierto? Pero doña Adriana Bolaños sí ya se le nombra como embajadora, ya tenía el rango de embajadora, y se le nombra como viceministra. Fue la primera vez que una embajadora de carrera asume el cargo de viceministra. Se nombraron ya la administración de don Teodoro Picado Michalski, se nombraron mujeres en el servicio diplomático y consular, y en mucho tiempo tuvimos separado el servicio diplomático del servicio consular, porque había una ley de servicio consular un poquito arcaica de los años 30. Sí, si don Eduardo no me deja mentir, es una ley de servicio consular bastante antigüita que habla de unos aranceles y unas cosas que decía un colón o algo así, pero unas sumas simbólicas uno dice, ¿cómo? Pero esto es una ley viejita. Pero entonces regulaba todo lo que era el servicio consular en su momento. Años después viene a ser unificado el servicio, lo que es el servicio interno, el servicio diplomático y el servicio consular. Es como 3 facetas del mismo servicio. Entonces tenemos aquí la secuencia, ¿verdad?, de los nombres que les mencioné, aparte que los que ya les dije, doña Ofelia Rodríguez Quiroz, doña Ofelia Segreda Castro de Wright, doña Ivonne aquí hace una reseña, ¿verdad?, de los logros que ella tuvo en sus funciones. Estamos hablando, ¿verdad?, logros que implicaban un componente alto de cooperación hacia el país. No, si les digo que era buena negociadora, era buena negociadora. Y ella logró una cosa muy importante para el país. Costa Rica es la sede del IICA, es el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Eso está cerca de San José y es una organización, digamos, del sistema de la Organización de Estados Americanos, que tiene la sede en Costa Rica. Bueno, doña Ofelia Rodríguez
tuvo otros logros, desempeñó cargos en Países Bajos, la Gran Bretaña, y bueno, a veces el servicio diplomático público, el común denominador de la población no sabe qué se hace en una embajada. Tal vez dicen, ah, pero es que esos diplomáticos, ay, pasan yendo a recepciones y tomándose una copita de vino y cosas así. Nada más lejos de eso, porque el trabajo de escritorio, bueno, más en los últimos tiempos con todos los controles internos y bueno, como se nos paga, se nos financia las oficinas con fondos públicos, pues todo eso hay que liquidarlo y hay que explicarlo en qué se gasta hasta el último centavo. Entonces eso requiere hasta una técnica de cómo reportar cada centavo de dólar del erario público que se gasta. Y nosotros tenemos hasta un sistema en línea que cada factura se debe escanear, se debe subir, o sea, es todo un sistema estrictísimo. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué tantos controles? Pagamos justos por pecadores. Tal vez hubo en el pasado alguna persona que no era tan transparente con el reporte de los gastos, pero bueno, son fondos públicos que pagan todos los contribuyentes y debe ser así. Eso debe ser así en pro de la buena gobernanza y de la transparencia y de la ética en la función. Bueno, doña Ofelia Segreda Castro de Barish representó a Costa Rica, bueno, imagínense, en los funerales de Jorge VI de la Gran Bretaña, cuando posteriormente coronarían a la reina Isabel, que estuvo 60 años, ¿verdad? Yo creo que estuvo más tiempo que la reina Victoria, creo que era su bisabuela, sí, creo que estuvo más tiempo que la reina Victoria. Y doña Ángela Coña Brown, que les mencioné, la primera mujer embajadora, pero la primera abogada de Costa Rica y la primera abogada de Centroamérica. Y ven que ante la CIM, ante la Comisión Interamericana de Mujeres, fue parte de esta comisión delegada por más de 10 años y en algunas ocasiones la presidió, la CIM. Doña Emilia Castro de Barish también tuvo un papel muy importante hasta su jubilación en 1999. Les estoy hablando de una persona que dedicó y pues prácticamente casi 50 años de su vida a trabajar para el Estado costarricense desde la diplomacia. Una persona súper dedicada. Sus memorias son, o sea, es una cosa interesantísima de leer porque cuenta también anécdotas diplomáticas y tal, o sea, es una cosa interesantísima. En el año 2024, de 190 diplomáticos de carrera, 102 mujeres, que es un 54%, 26 están en el rango de embajadoras. Le pedí al departamento respectivo que me pusiera los números duros en esta diapositiva, o sea, porque me pasaron la información para ponerla en esta diapositiva, y ustedes ven que la igualdad real ya la superamos por mucho. Que por eso les dije al principio que no es el ministerio que yo encontré cuando hace 31 años y medio yo ingresé. Los progresos han sido inmensos. A veces hay muchas colegas que se desesperan y dicen que son muy lentos, pero van llegando. No, podrían haber sido más rápidos, pero van llegando los progresos y 26 embajadores en este momento. Yo les enseñaba estas estadísticas a unas diplomáticas europeas y decían, en mi país no tenemos esos números. Y aunque ustedes no lo crean, en América Latina los números son mejores que en muchos de los países europeos, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, es así que entonces aquí está el representado en cuadro, lo que les acabo de contar. Es de 41 embajadores de carrera, 26 son mujeres. Es altito el porcentaje, ¿no? Y del total, 102 son mujeres. Y no sé cómo se sentirá don Eduardo Salgado, el ministro consejero y cónsul general, que está sentado atrás, en la penúltima fila, pero jefas mujeres, rodeado de mujeres. Bueno, ahora le llegó un compañero, don Mauricio Zamora,
pero era casi como bendito eres entre todas las mujeres, ¿verdad? Porque, y en muchas oficinas sucede eso. Hubo un tiempo que la última inscripción, antes de volver a San José, yo estaba de embajadora en Berlín y éramos todas mujeres en la embajada. Claro que el anterior embajador había tenido puros hombres, pero son casualidades, ¿no? Y por cierto que fui Costa Rica había tenido embajadoras en España, en Francia, en Países Bajos, pero nunca había tenido una embajadora mujer en Alemania. Yo fui la primera mujer costarricense acreditada como embajadora en Alemania. Fue casualidad quizá, pero fui la primera mujer. Y los alemanes, lo celebraron bastante. No importa, para mí también fue algo muy especial. Aquí está, digamos, de promociones de la maestría profesional en diplomacia que ofrece la Academia Diplomática. Aquí tienen ustedes por promociones, ¿verdad? Cuántas son mujeres y el número como que oscila, ¿verdad? Si ven, los números más altos son de la promoción del 22 y del 23. Pareciera que en el 21 y en el 24 como que el número ha bajado, ha mermado un poco, pero en general, podríamos decir que de los que entran, hay casi paridad. O sea, no está, digamos, tan desigual los números. Embajadores de carrera nombrados en las últimas 3 administraciones, porque tenemos un sistema que el personal de ministro consejero para abajo, tenemos, no sé si conocen, está embajador, ministro consejero, consejero, primer secretario, segundo secretario, tercer secretario, agregado, esos son el escalafón diplomático. Entonces, los embajadores de carrera es el rango más alto, del ministro consejero para abajo, o sea, del segundo escalafón para abajo. La legislación costarricense prescribe que debe ser nombrado personal de carrera, salvo que haya inopia o por conveniencia nacional que se necesite alguien experto en un tema determinado. Entonces se puede nombrar a alguien que no es de la carrera diplomática, pero es en casos muy excepcionales. Entonces, los embajadores, la norma legal es que no es obligatorio nombrar embajadores de carrera en puestos, en embajadas. De ministro consejero para abajo, sí. Entonces, claro, cuando uno hace toda la carrera y uno dice, ya llegué a embajador, opa, pero entonces antes podía concursar para irme a cualquier otro lado y ahora soy embajador y entonces me voy a quedar parqueado en capital y no me van a mandar. Bueno, hay voluntad política de las últimas 3 administraciones, la administración del presidente Solís Rivera, de todos los embajadores nombrados en el exterior, un 20% fueron embajadores de carrera. De la administración pasada, de Alvarado Quesada, un 25% embajadores de carrera, encuentra la embajadora Adriana Morillo, y mujer. Y luego, en la administración Chávez Robles, que es la actual, es un 50%. La administración decidió que el personal idóneo serían embajadores de carrera, y hasta la fecha los nombramientos que se han hecho, bueno, de los embajadores de carrera que se encontraron, se les ha ampliado su periodo, y de los nombramientos que se han hecho hasta el momento, van uno sí, uno no, uno sí, uno no, a modo que es un 50% de nombramiento de embajadores de carrera. Esto es para el Servicio Diplomático de Costa Rica, por supuesto que un logro, sobre todo tomando en cuenta que existía una ley ya en 1965 que intentaba profesionalizar el servicio exterior, pero que y voy a ser muy franca, por 38 años no se aplicó. Por 38 años se hacían nombramientos políticos amparándose a un artículo que decía que había inopia, ¿verdad? Y entonces, aunque no la había, pero bueno, decía que había inopia, el famoso artículo 48 del estatuto. Y entonces se nombraba el personal que no era de carrera,
con el consecuente problema que cada 4 años, entonces las embajadas se quedaban vacías porque a la gente la quitaban cada 4 años, no había continuidad en los programas, no había pero ni quién ni pagar el alquiler, era de verdad una cosa caótica, hasta que esto se empieza ya a cambiar cuando se abre la Academia Diplomática, cuando se hicieron concursos y hubo una resolución de la Sala Constitucional. Debo decir que los logros fueron voluntad también de las diversas administraciones, pero también fueron logros a nivel del Poder Judicial, porque se lograron ganar ciertos recursos. Y entonces la Sala Constitucional de Costa Rica decretó y obligó a un canciller en su momento a que de ministro consejero para abajo tenía que nombrar y participar al personal de la carrera diplomática. Y entonces llenar así los puestos. Y fue un logro de 38, fue una lucha de 38 años para que se aplicara una ley que existía, pero que no se aplicaba. Entonces, decimos así que entonces el servicio realmente ya con gente de carrera, digamos que surge a partir del 2003. Fines del 2003, inicios del 2004, que fue cuando ya se sabía cómo era la sentencia, pero que se le notifica al canciller en ese momento y se vio obligado a sacar las plazas a concurso y a tomar en las embajadas personal ya de carrera, no los embajadores. Y entonces yo digo que si eso es así, y estamos en el 2024, tenemos 20 años de que esa ley del 65 se está aplicando y 20 años usted tiene un adulto joven o un adolescente grande. Todavía hay falencias y todavía hay muchas cosas por perfeccionar y muchas cosas por arreglar, pero ha sido una lucha no fácil y en tribunales nunca nada con la violencia, siempre por la fuerza de la razón o por la razón de la fuerza, pues como es, digamos, la idiosincrasia de nuestros diplomáticos, de nuestros funcionarios. Pero no ha sido una lucha fácil, no ha sido una lucha fácil y bueno, esta es la evolución. Retos que tenemos en este momento, mejorar las condiciones que faciliten las rotaciones de las mujeres con familia al exterior, porque siempre se da esta situación que las colegas que son casadas con niños siempre se ven en ese impasse que como no hay un apoyo, ¿verdad? No hay una subvención, no hay un apoyo realmente. Y luego de la estructura del escalafón diplomático, hubo un tiempo que no tiene nada que ver con cuestiones ya de voluntad política, pero en general, como se reformó el servicio a partir del año 2000 y se unificó el servicio diplomático con el consular, con el servicio interno, la autoridad presupuestaria, por una mala interpretación, no pagaban incentivos de carrera profesional, que eso es que si usted tiene una licenciatura, que si tiene una maestría, son unos puntitos, le aumenta el salario. Entonces se reconvertían las plazas a plazas altas en el servicio interno para que la gente ganara un poquitito mejor, porque si no, bueno, le venía luego la empresa privada y se los llevaba, ¿verdad? Porque tenía la preparación, tal vez graduados de la Academia Diplomática, maestría y tal. Tuvo el caso de una chica que se la llevó Western Union y ganaba dinerales, como dirigiendo como gerente de Western Union para Centroamérica. Y bueno, se la llevaron y la perdimos. Pero puede pasar, ¿no? Pero entonces la estructura de puestos se reformó, entonces ahorita tenemos un problemita ahí, un cuello de botella en las estructuras medias. Tenemos como muchos embajadores, como muchos de los escalafones bajos, y no tenemos tantos de los escalafones intermedios, entonces hay como un cuello botella que va a haber que habilitar y que ampliar para que la carrera tenga el formato normal que tiene la carrera diplomática en otros países, que es una pirámide. Pero esa pirámide está como ahorcada, como en el centro, en los rangos medios. Y luego una actualización profesional constante, brindar ayuda mucho. Si algo nos quedó de enseñanza de la pandemia es
que podemos conectarnos en línea, entonces podemos llevar capacitaciones y actualizaciones en línea. Continuidad de los procesos internos, la misma rotación de los diplomáticos de cada 4, de cada 5 años, se amplía extraordinariamente a 6. Esa misma rotación hace que muchas veces proyectos que se han iniciado por problemas tal vez financieros, no se traslapa el funcionario que sale con el funcionario que llega. Entonces el proyecto queda como trunco por 2 meses, que es el traslape, ¿verdad? En lo que sale un funcionario y llega el nuevo, y entonces tenemos ese gap, ese inconveniente por resolver, y luego hay una nueva ley marco de empleo público, que también impone unos retos ahí con escalas salariales que en general en toda la administración pública. Esta ley se establece bueno, la verdad es que no solo por imposición de los organismos financieros internacionales, sino también cuando Costa Rica quería entrar a la OCDE para reducir, digamos, lo que era el gasto de la administración pública, ¿verdad? Aparte que tenemos también una ley de equilibrio de las finanzas públicas y una regla fiscal que obliga, digamos, a la administración, y la administración actual se lo ha querido tomar en serio, ¿verdad? Que la deuda pública no sobrepase el 60% del PIB, ¿verdad? Para no hipotecar para no hipotecar el futuro de las generaciones que vengan, porque van a seguir pagando y pagando y pagando de la deuda pública por años y años. Entonces eso es lo que se quiere, entonces se restringe el gasto público y entonces nos vemos afectados todos, y incluso los diplomáticos. Y entonces tenemos en el ministerio serias restricciones. Pero bueno, entonces tenemos aquí un ejemplo en la Embajada de Costa Rica en Chile de una gran creatividad, y la embajadora y su personal tienen un sentido muy creativo y hacen actividades así con mucho amor a la patria, pero también buscando maneras alternativas, ¿verdad?, de estirar el dinero. Y bueno, y así don Eduardo Salgado y don Mauricio Zamora le colaboran a la embajadora, y así vamos saliendo avantes. Y no sé, yo creo que quedo por acá. Quedo por acá y si quieren, no sé, pasar al periodo de preguntas, si usted tiene algún comentario. Muchísimas gracias. Yaquela, muchísimas gracias por su conferencia y por la claridad sobre muchas cosas que sin duda tenemos coincidencia entre Chile y Costa Rica, y los desafíos que tenemos conjuntos. Me dice la embajadora que le estaba preguntando si teníamos tiempo para preguntas, me dice que tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Cómo no? Veo además también que tenemos al embajador de Guatemala, también lo tenemos en línea, y tenemos, si quieren, mientras piensan las preguntas que quieren hacer, tenemos una pregunta en línea que yo creo que ya usted mencionó algo, pero le preguntan si en Costa Rica es posible ser diplomática sin ser diplomática de carrera, y si podría con esto compartir algunos nombres para tener referencia. Y tenemos otra pregunta sobre si también, al igual que en Chile, la política exterior recae únicamente en el presidente y es él el único que nombra a los embajadores, o hay un proceso distinto. Ya, tal vez dejamos contestarla, y si alguien del público quiere hacer una pregunta, los invitamos a levantar las manos. Estas dos, bueno, lo primero, que en parte ya lo dije en mi exposición, que sí se puede nombrar una persona que no sea de la carrera diplomática, siempre y cuando en el cargo haya inopia o por conveniencia nacional, siendo así que si se necesita en algún país o en algún organismo o en algún lugar una persona con una expertise muy especial que no lo tiene nadie del servicio diplomático,
por conveniencia nacional o por inopia, porque quizás de los diplomáticos de carrera ninguno concursa para irse a ese destino, porque nosotros no tenemos el principio del envío obligatorio. Nosotros tenemos el principio del envío voluntario. Se sacan las plazas a concurso, eso es de acuerdo a nuestra ley. Nosotros, por ejemplo, a diferencia de otros países, usted se va para Kenia, le guste o no le guste. Nosotros no tenemos ese sistema. Nosotros sacamos las plazas a concurso y las personas que se quieren así postular concursan para ir a ese destino. No es un destino obligatorio. Esto es muy diferente de otros servicios diplomáticos. Entonces, si nadie concursa porque no se quieren ir a ese destino, entonces se puede nombrar por inopia o por conveniencia nacional. Sí, sí es posible. Ahora, sí, claro, puede ser nombrado alguien como diplomático que no sea de la carrera, por supuesto que en el rango de embajador. De hecho, la mitad de los embajadores nombrados en este momento por la República de Costa Rica no son de carrera. La mitad son políticos. Con eso creo que respondo la pregunta. Y la otra era de... Sobre la potestad de la política exterior. Ya. En el presidente. La Constitución Sí, política. Sí, la Constitución Política de Costa Rica en su articulado establece que la política exterior del país la lleva a cabo el señor presidente con el ministro del ramo. El ministro del ramo es el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, porque así se llama el ministerio oficialmente. Ahora, lo que es la política exterior comercial se separó de la Cancillería hace unas décadas el Ministerio de Comercio Exterior. Entonces, ellos tienen una ley especial que ellos negocian los tratados de libre comercio. Eso es política exterior también, pero es política exterior comercial. Entonces, digamos que pero ese ministro también bajo la conducción del señor presidente. Entonces, la política exterior general, digamos, la conduce el señor presidente por el ministro Ramos. Sí, la especializada, que es la política exterior en la rama comercial, el presidente con el ministro del Comercio, o sea, con el ministro de Comercio Exterior, y todas las demás con el canciller, el presidente con el señor canciller. Y por último, El nombramiento de embajadores. El nombramiento de embajadores, el canciller propone al presidente un candidato. Se estudia su idoneidad, presenta una serie de requisitos que la ley impone y no solo la ley, sino también directrices de la Procuraduría General de la República para que haya una idoneidad para que esa persona pueda llevar el cargo. Por ejemplo, actualmente en Costa Rica no puede ser una persona que está sindicada por acoso sexual o que está sindicada por algún delito de corrupción o cosas así, lo cual es entendible, ¿no? Porque pues, es también la imagen del país. Y entonces se la propone al señor presidente, el señor presidente la acepta y el nombramiento lo hace el Consejo de Gobierno. Consejo de Gobierno es la mesa de todos los ministros presidida por el señor presidente. Entonces el Consejo de Gobierno toma el acuerdo y se hace ese nombramiento una semana después o cuando sea la próxima sesión del Consejo de Gobierno queden firme y entonces ya eso se manda a Cancillería y ya se hace propiamente el nombramiento y ya la persona, bueno, ya se le dan sus boletos, se le da el dinero asignado para su homenaje de casa y todo para que se mueva de un país a otro. Pero el proceso para que el canciller, digamos, entre que el canciller le propone al presidente, el presidente dice que sí, de ese ínterim a que no nombre el Consejo de Gobierno pueden pasar hasta varios meses. ¿Por qué? Porque de acuerdo al derecho internacional, esa persona, su nombre debe ser sometido, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al Estado receptor que lo recibe
ese Estado tiene que dar su beneplácito, su agrément, su beneplácito. Una vez que da su beneplácito, ya lo responde al Estado acreditante, que es el Estado que envía, y hasta ese momento, entonces se vuelve a mandar a Casa Presidencial para que así sea aprobado el nombramiento por el Consejo de Gobierno, que como les repito, es la unión de los ministros, la mesa de los ministros con el señor presidente. Pero de ahí que el presidente dice, sí, ese candidato me parece, a que se pida al Estado donde se le va a enviar el beneplácito, pueden ser 2, 3 meses, a veces hasta más. Hay países que se demoran hasta más de 3 meses en responder. Y eso es así en general para todos los países, ¿no? Esa es la vía diplomática. Estaba recapitulando todos los pasos y por eso está, quería como tenerlo así, pero como compartimentalizado, pero ese es como el procedimiento. Y entonces es un procedimiento alambicado, no es corto, es largo. El proceso completo puede demorar hasta 5 meses, en lo que se va desde que se propone el candidato presenta sus atestados y de su hoja delincuencial limpia, sus atestados profesionales, sus estudios, y abre idiomas y todo, cómo comprobar su idoneidad, hasta que finalmente ya se puede publicar. Bueno, no se puede decir ni a dónde va ni nada, se maneja en estricto secreto esa confidencialidad por respeto al Estado que le va a recibir, porque no es sino que hasta que ellos aceptan que eso se puede hacer público. Eso siempre los países han acordado, esta cortesía diplomática, eso se estila así en derecho internacional. Bueno, es que en derecho internacional la costumbre también es fuente de ley, y entonces ese respeto así se lleva a cabo para respeto del que lo va a recibir. Esto es un paso que no se puede brincar. Eso no se puede publicar antes de que el Estado que le va a recibir le dé el beneplácito. Muchísimas gracias, viceministra de Asuntos Bilaterales, embajadora Lidia Peralta, por haber estado con nosotros. Si el público tal vez hay alguna... Sí, el embajador de Panamá. Tal vez con el micrófono. Nosotros en Panamá estamos acostumbrados, nosotros en Panamá estamos acostumbrados a ver la presencia de las mujeres en un aspecto muy importante de la vida. Por ejemplo, cuando queremos pedir plata, se la pedimos a las mujeres, no a las esposas. Estoy hablando de que la mayoría de las gerentes de las sucursales bancarias en Panamá son mujeres. Así que hay que pedirle plata a las mujeres. En cuestiones de la diplomacia, la presencia, la presencia de la mujer, ¿qué tipo de, podríamos describir o definir, de comportamiento o de avances se han podido registrar de acuerdo con los conocimientos suyos? Adelante. Sí, no, embajador, le agradezco sus palabras, pero yo tal vez quisiera referirme en cuanto a avances, serían, o sea, no podemos decir avances de que, por ejemplo, ay, las mujeres negocian mejor y los hombres menos. Es que eso no lo podemos decir porque eso ya es de personalidad de cada ser humano. Eso no lo podríamos decir. Pero en general, podría decirle que las mujeres somos muy disciplinadas. Somos muy disciplinadas. Hace muchísimos años, estaba yo muy jovencita, y recuerdo que yo le decía a mi padre, bueno, yo quiero estudiar esto y lo otro y tal, y yo también quiero estudiar Derecho. Entonces, mi padre me dijo una cosa que, pues, hay que tomar en cuenta, que cuando yo nazco, mi padre tiene 47 años y medio, era mi papá abuelo, es completamente de otra generación, y entonces me dijo, mijita, no se engañe, me dice, es un mundo de hombres. Y si usted quiere ser respetada en cualquier medio en el que usted vaya a trabajar, no tiene que ser igual que los hombres, tiene que ser mejor.
Entonces, esa disciplina, ese esfuerzo, me quedó tan grabado. Yo le dije, papá, ¿de verdad? Me dice, sí. Para que la tomen en serio, tiene que ser no igual, tiene que ser mejor. Tiene que rendir mejor, pero no lo ande divulgando. Usted calladita, usted se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza, pero tampoco lo ande publicando. Ay, yo soy el mejor, yo te saqué mejor nota. No, calladita y bueno, es la visión de una persona que nació en la primera mitad del siglo XX. Entonces pero es una cosa que se me impregnó muchísimo. Y entonces lo que sí le puedo decir es que muchas mujeres que tenemos una carrera, hemos pasado por muchos esfuerzos, por muchos esfuerzos. Y hablar de logros es muy difícil, o hablar de avances, porque cada persona, cada miembro del servicio diplomático tiene una situación diferente. Algunas son solteras, otras son casadas, otras tendrán algún problema tal vez de salud, alguna cuestión por la que pasan. Entonces, avances, bueno, yo pienso que se debería trabajar en avances generales de apoyo a la familia, de apoyo a las que tienen niños, para también así darles la oportunidad. Usted sabe que si usted se pone a decir, bueno, ¿por qué darle un apoyo especial a la mujer? Bueno, que es que la mujer no tiene todas las capacidades igual que el hombre. No. Ese apoyo especial es precisamente por vencer barreras de la mentalidad, por quebrar barreras digamos, barreras impuestas, no porque tengamos menos capacidad, sino porque ha habido décadas, siglos de una mentalidad que nos consideraba de menos. Entonces, ya, digamos, acceder a ciertos puestos ya es un avance, ya es un avance. Y en mi país existe, por ejemplo, una ley de la igualdad real de los años 90. Y esa ley hablaba de cuotas en diferentes puestos. Y al principio no se aplicaba. Se está aplicando hasta muy recientemente. En el Congreso se logró 47% de diputadas mujeres. Ahora acaba de haber a medio periodo elecciones municipales y se pasó, pero estamos hablando de puestos unipersonales. Hay lugares alejados donde el alcalde es una sola persona, no hay vicealcalde, no hay un cuerpo municipal de gobernación. Entonces estamos hablando que se pasó de encabezar mujeres de un 9% a un 25%. Entonces usted dice, 25% es bajito en los gobiernos locales, en las municipalidades. Sí, pero tómese en cuenta que muchas son, digamos, solamente jefeadas por una sola persona, en lugares remotos, ¿verdad? Entonces, muy difícil hablar de logros y avances porque yo diría que cada caso es un mundo, cada caso es un mundo. Gracias por su pregunta. Gracias por su pregunta. Al hermano país. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez, sí, embajadora. Sí. Y luego allá atrás, sí. Bueno, Tal vez con micrófono para que se oiga bien. gracias. Excelencia. Bueno, felicitarla porque la verdad es que llegar en todo el escalafón diplomático y llegar hasta el lugar donde usted se encuentra, debe haber dejado muchos sacrificios atrás como mujer. Uno lo ve, porque en mi caso, bueno, yo tengo esposo, yo soy embajadora política por acuerdo de Honduras, pero tengo esposo, tengo hijos y sé lo difícil que es estar fuera también del país cuando se trata de tener hijos y esto de estarlos cambiando, todo lo que significa psicológicamente para los hijos. El desarraigo. Exactamente. Entonces, en el tema del desarraigo, también dentro de los retos que usted mencionó, me llamó la atención en el tema de mejorar o facilitar las condiciones de mujeres con familia en el exterior. ¿Cuál sería la propuesta, digamos, para poder acogerla? Porque precisamente son temas que creo que son transversales en todos los países nuestros y que también tienen mucho sentido de acoger y que podamos cooperarnos y validarnos las mujeres en ese sentido y de que lo que Costa Rica pueda estar haciendo por sus mujeres fuera,
el país también, ojalá yo pueda transmitirlo, el país, miren qué bonito lo que está haciendo Costa Rica, repitamos eso, hagamos eso, porque sí lo encuentro muy valioso. Y bueno, y la felicito nuevamente por su charla, que le he puesto atención a esta otra. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Le respondo que hay organismos, por ejemplo, especializados de Naciones Unidas que tienen programas de apoyo para mujeres casadas con niños. Estamos hablando que son organismos que tienen puestos muy bien remunerados con remuneraciones muy altas, pero tienen programas especiales de, por ejemplo, subvención para las escuelas de los niños. Tienen programas especiales de seguros de salud que tienen coberturas mayores a las que nosotros tenemos. Y dependiendo del país a donde vaya la persona, tal vez algún apoyo para pago de una guardería. Depende del país, ¿verdad? Porque hay países que no se estila lo de las guarderías, pero hay países que sí estilan lo de la guardería. Entonces, le llaman guardería, maternal, kindergarten, como le llamen. Pero, digamos, en esas tres facetas, sobre todo con niños muy pequeños, porque ya con niños, digamos, qué sé yo, escolares o preadolescentes o adolescentes, pues, sobre todo los adolescentes, se pueden quedar solos en casa, digamos, pero un apoyo sobre todo para apoyo, subvención educativa. A eso me refería porque eso, digamos, bueno, sería el modelo ideal porque lo tienen organismos especializados de Naciones Unidas. Yo misma estuve trabajando en Viena y me interesé bueno, asistí a reuniones de la parte administrativa de Naciones Unidas Viena y entonces así se hablaba de este tipo de apoyos a las funcionarias, mujeres con niños, sobre todo en el campo de la maternidad, que es la parte más compleja y para que los niños no queden en una situación de descuido, ¿verdad? Porque pues, también necesitan apoyo de la familia. Así es. Muchas gracias por su pregunta. Sí, gracias. Gracias, Excelencia. No, si quiere tomamos la última Sí, de atrás. para el micrófono, por favor. Después del COVID, tengo este oído un poco tapado. Espero por recuperarlo, Dios mediante, pero el COVID me dio aquí. Buenas tardes, ¿se escucha bien acá atrás? Sí, ya. Sí, sí se escucha. Me presento, mi nombre es Valentina y soy estudiante de la licenciatura de Estudios Internacionales de acá de la Universidad de Chile. Y antes que todo quisiera agradecer por esta oportunidad que nos dio de poder aprender y conocer más sobre su carrera personal en la diplomacia, que como nos presentó ha sido bien extensa y bien completa también. Mi pregunta tiene que ver con el perfil de las mujeres en diplomacia. Como bien es sabido y como nos mostró también en su presentación, las mujeres en política mundial y en las carreras diplomáticas tienden a ser mujeres muy fuertes, muy disciplinadas también, como comentó usted hace un rato, muy certeras y muy duras sobre todo. Como por ejemplo es el caso de Angela Merkel o cualquier mujer que ha tenido una posición de poder. Y esto es un patrón que ¿cierto? Ha sido generalizado y digamos que no se cuestiona mucho. Sin embargo, el año pasado tuve la oportunidad de conocer a la actual embajadora de Estados Unidos en Chile, la embajadora Bernadette Meehan, y algo que me llamó mucho la atención fue que ella es una mujer muy, muy amable y muy dulce. Sí, es muy, muy carismática y tiene un perfil muy característico que se aleja de esto, ¿cierto? De este perfil que tienen las mujeres. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué piensa esta dicotomía de, ¿cierto? De una mujer dura que tiene que ser muy disciplinada y muy severa, o este otro perfil de una mujer mucho más, más dulce, ¿cierto? Por decirlo así. Y otra pregunta, ¿usted piensa que para tener éxito en la carrera diplomática hay que ser el primer tipo de mujer, ser una mujer dura, ser una mujer severa? Esas serían mis dos preguntas.